La historia no avanza en línea recta, avanza borracha, da saltos, se contradice y a veces parece escrita por alguien que nunca revisó el guión. Porque, ¿cómo explicas que hubo samuráis usando fax? ¿O que fuimos a la luna antes de ponerle ruedas a una maleta? Estos son 15 hechos históricos que suenan totalmente inventados, pero que son incómodamente reales. Y aviso, al menos uno de estos te va a romper la cabeza. 1. Los samuráis y el fax existieron al mismo tiempo. Durante más de 2 décadas, el mundo fue testigo de una coexistencia tan surrealista como fascinante. Los samuráis, guerreros tradicionales del Japón feudal, vivían en la misma era en la que el fax ya había sido inventado. Patentado en 1843 por Alexander Bain, este dispositivo era capaz de enviar imágenes a través de cables eléctricos, una proeza tecnológica impensable para muchos en aquella época. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, los samuráis seguían patrullando con sus espadas y su rígido código de honor, sin imaginar que la revolución tecnológica ya había comenzado. Japón no abolió oficialmente la clase samurái hasta 1868, lo que significa que, en teoría, un samurái podría haber enviado un fax mientras vestía su armadura y portaba su katana. Esa yuxtaposición de eras no solo es sorprendente, sino que revela lo caótica e inesperada que puede ser la línea del tiempo de la historia humana. En ese mismo periodo, Abraham Lincoln aún estaba vivo, y Japón permanecía bajo un sistema feudal profundamente anclado en tradiciones milenarias. Mientras en Occidente ya se experimentaban las primeras formas de comunicación digital, el Oriente seguía regido por códigos ancestrales. La modernidad y la tradición chocaban sin avisar, como si la historia hubiera decidido mezclar páginas de distintos libros. Y si crees que este contraste ya es extraño, espera, porque la historia, en lugar de aclararse, solo se vuelve más absurda y confusa. 2. Las motosierras se inventaron para ayudar en partos. Sí, leíste bien. Las motosierras se inventaron originalmente para ayudar en partos. En el siglo XVIII, antes del desarrollo de las cesáreas modernas, los médicos se enfrentaban a situaciones extremas durante nacimientos complicados. Para cortar tejido y hueso pélvico de manera más eficiente, idearon una versión temprana de la motosierra, mucho más pequeña, pero igual de aterradora. Y lo peor de todo, sin anestesia. El sonido que hoy asociamos con la tala de árboles era, en su origen, el preludio de un procedimiento quirúrgico brutal. Con el tiempo, a alguien se le ocurrió mirar esa herramienta quirúrgica y pensar, ¿y si la usamos para cortar madera? Así fue como una invención nacida del dolor extremo encontró un nuevo propósito en los bosques. Es casi cómico y trágico cómo la humanidad tiene este don para crear primero algo espantoso y recién después darle un uso práctico y cotidiano. Es como si el progreso tecnológico siempre comenzara por el peor camino posible, solo para redimirse con el tiempo. 3. Francia usó la guillotina hasta 1977. En 1977, mientras el mundo ya soñaba con galaxias lejanas y batallas futuristas gracias a Star Wars, Francia aún utilizaba la guillotina como método oficial de ejecución. Sí, esa misma máquina de madera y acero que decapitó nobles durante la Revolución Francesa seguía activa casi 2 siglos después. La misma semana en que algunos franceses hacían fila para ver sables láser en el cine, otro ciudadano era ejecutado públicamente con una herramienta que parecía sacada de un museo. El contraste es tan brutal como simbólico. Un país entre el progreso y la tradición más oscura. Ese cruce de épocas no solo sorprende, sino que revela una paradoja inquietante. El futuro y el pasado pueden coexistir sin que nadie parezca inmutarse. Mientras en las pantallas se proyectaban efectos especiales y se hablaba de inteligencia artificial, el Estado aún recurría a un instrumento inventado en 1789 para impartir justicia. Fue recién después de ese año que Francia abolió oficialmente la pena de muerte. Pero hasta entonces, lo viejo y lo nuevo compartieron calendario, como si la historia se negara a avanzar en línea recta. 4. Nintendo existe desde 1889.
Nintendo fue fundada en 1889, en una época en la que el mundo aún no conocía la radio, los aviones, ni siquiera soñaba con videojuegos. Mucho antes de que existieran las grandes guerras del siglo XX, esta empresa japonesa comenzaba su historia fabricando cartas tradicionales llamadas Hanafuda. Era un negocio artesanal, enfocado en el entretenimiento de una sociedad que aún se comunicaba por telegrama y viajaba en carruajes. Pensar que una de las compañías más influyentes en la industria tecnológica actual nació en ese contexto es cuanto menos sorprendente. Con el tiempo, Nintendo evolucionó, exploró otros mercados y finalmente conquistó el mundo con personajes que hoy son íconos culturales. Mario, su mascota más famosa, tiene más historia corporativa detrás que muchos países que surgieron tras conflictos del siglo XX. Su bigote esconde más de un siglo de transformaciones tecnológicas, sociales y culturales. Desde cartas pintadas a mano hasta consolas de última generación, Nintendo no solo ha sobrevivido al tiempo, sino que ha sido testigo silencioso de los mayores cambios de la humanidad. 5. Fuimos a la Luna antes de inventar la maleta con ruedas. En 1969, la humanidad logró una de sus hazañas más impresionantes: caminar sobre la superficie de la Luna. Un logro tecnológico que requirió décadas de investigación, miles de científicos y millones de dólares. Construimos cohetes, vencimos la gravedad y transmitimos imágenes en vivo desde otro mundo. Y sin embargo, un año después, alguien propuso una idea infinitamente más simple: ponerle ruedas a una maleta. La reacción fue rechazada por considerarse innecesaria. Al parecer, llevar 30 kilos en la mano era más lógico que dejarlos rodar. Este contraste lo dice todo. Podíamos enviar astronautas al espacio, pero no éramos capaces de aceptar una mejora obvia en la vida cotidiana. La resistencia no fue técnica, sino cultural. La maleta con ruedas no se adoptó de inmediato porque rompía con la imagen tradicional del viajero. Claramente, vencer la gravedad fue más fácil que vencer el orgullo y las costumbres humanas. A veces, lo verdaderamente difícil no es inventar el futuro, sino convencer al presente de aceptarlo. 6. Australia perdió una guerra contra aves. En 1932, Australia se enfrentó a un enemigo inesperado: los emus. Estas enormes aves no voladoras estaban destruyendo cultivos a gran escala, así que el gobierno decidió intervenir con ametralladoras. Sí, oficialmente se declaró una guerra contra los emus y el ejército fue desplegado para eliminarlos. Pero lo que parecía una misión sencilla se convirtió en una vergüenza histórica. Los emus demostraron ser increíblemente resistentes, veloces y organizados al dispersarse en pequeños grupos difíciles de alcanzar. Las balas apenas hacían mella, y cada intento militar terminaba en fracaso. Tras varias semanas, los soldados se retiraron con cientos de balas gastadas y muy pocos emus abatidos. Los pájaros habían ganado. No solo resistieron, sino que humillaron a todo un ejército nacional. El evento es tan surrealista que parece una broma, pero está registrado oficialmente como la Guerra del Emú, y es uno de esos episodios que nos recuerdan que, a veces, la naturaleza no solo se impone, también se burla. Si este dato te voló la cabeza, imagina lo que viene. Un like ahora nos dice que estás dentro del misterio. 7. Napoleón fue derrotado por conejos. Napoleón Bonaparte, el estratega imparable que puso de rodillas a media Europa, ¿fue una vez derrotado por conejos? No en el campo de batalla, sino durante una cacería organizada para celebrar una victoria. El plan era simple: soltar cientos de conejos domesticados para que él y sus generales los cazaran. Pero alguien, en lugar de traer conejos salvajes, trajo animales de granja, acostumbrados a los humanos. Cuando los soltaron, no huyeron. Hicieron lo impensable. Cargaron directamente contra Napoleón. Los conejos lo rodearon, se subieron a sus botas, invadieron su carruaje. La escena, que debía ser un espectáculo de poder y control, se convirtió en una estampida adorable pero imparable. Napoleón, superado por la marea de orejas y patas peludas, tuvo que huir del campo como un general derrotado. Aquel que había dominado ejércitos enteros no pudo con un batallón de conejos esponjosos.
Es una de esas anécdotas que parecen inventadas, pero que en realidad muestran que incluso los más grandes pueden ser ridículamente vencidos. 8. Cleopatra vivió más cerca del iPhone que de las pirámides. Antiguo Egipto, solemos imaginar a Cleopatra paseando entre pirámides recién construidas, como si todo hubiera ocurrido al mismo tiempo. Pero la realidad es muy distinta. Las pirámides de Giza ya tenían más de 2500 años cuando Cleopatra nació. Para ella, esas estructuras colosales eran tan antiguas como para nosotros lo es el Coliseo romano. Eran monumentos de un pasado lejano, ya cubiertos por la historia y el polvo del tiempo. Cleopatra no las mandó construir. Las heredó como testigos silenciosos de un Egipto que ya no existía. Y lo más desconcertante, entre la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. y la aparición del primer iPhone en 2007, pasaron poco menos de 2100 años. Es decir, estamos más cerca de ella en la línea del tiempo que ella lo estuvo de las pirámides. Esa comparación desarma por completo nuestra percepción del pasado. Lo que consideramos historia antigua está mucho más fragmentado de lo que imaginamos. El tiempo no avanza de forma pareja ni lógica. A veces, lo más remoto no está tan lejos. 9. Los romanos usaban orina como enjuague bucal. En la antigua Roma, la higiene dental incluía un ingrediente que hoy nos parecería impensable: la orina. Sí, los romanos la usaban como enjuague bucal, y no era visto como algo extraño ni repulsivo. La razón era simple: la orina contiene amoníaco, una sustancia con propiedades blanqueadoras. Así que, para mantener sus dientes limpios y blancos, muchas personas enjuagaban su boca con este líquido. Tan extendido estaba el uso que incluso se establecieron impuestos sobre su recolección, ya que tenía valor comercial y doméstico. Este uso tan peculiar de la orina dio origen a una de las frases más famosas de la historia: "El dinero no huele". La expresión surgió cuando el emperador Vespasiano impuso un impuesto sobre la venta de orina recolectada de los urinarios públicos. Al ser criticado por lucrar con algo tan sucio, simplemente respondió que el dinero obtenido de esa práctica no tenía olor. Una lección pragmática que, más allá de lo escatológico, muestra cómo los romanos combinaban ciencia, costumbre y economía de formas que hoy nos parecen absurdas, pero que en su tiempo eran perfectamente normales. 10. Pepsi tuvo una flota militar. En los años 80 ocurrió uno de los episodios más insólitos de la Guerra Fría. La Unión Soviética, enfrentando restricciones comerciales y escasez de divisas, decidió pagarle a Pepsi no con dinero, sino con equipo militar. A cambio de distribuir la popular bebida en territorio soviético, el gobierno entregó a la empresa una flota que incluía submarinos, destructores y cargueros. Así, por un breve e increíble momento, PepsiCo poseyó una de las mayores flotas navales privadas del mundo. No eran modelos de juguete, eran buques reales, diseñados para la guerra. Lo más curioso es que todo esto no surgió como una broma, sino como una estrategia comercial seria. La operación posicionó a Pepsi como la primera marca occidental con acceso masivo al mercado soviético, y al mismo tiempo dejó al mundo con la imagen surrealista de una compañía de refrescos manejando poder naval. La transacción fue tan real como absurda, y simboliza ese punto exacto donde el capitalismo, la geopolítica y lo ridículo se cruzan sin pedir permiso. En la historia moderna, a veces el poder no lo tiene quien manda, sino quien vende la soda. 11. Abraham Lincoln fue luchador profesional. Antes de convertirse en uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos, Abraham Lincoln ya destacaba por algo muy distinto. Era un luchador formidable. Participó en casi 300 combates y perdió solo uno. Con más de 1,90 metros de altura, su presencia imponente y su fuerza física lo hacían casi invencible en el ring. Era conocido por su habilidad para lanzar a su pesanta a sus oponentes al suelo con facilidad, y en su comunidad se ganó una reputación de respeto y de cuidado. Lo fascinante es que ese mismo hombre, capaz de dominar físicamente a casi cualquiera, se convirtió en el líder que abolió la esclavitud y guió a su país en tiempos de guerra civil. Su fuerza no era solo física, también era moral.
Lincoln representa esa rara combinación de poder y principios, de alguien que pudo haber sido temido por su fuerza, pero fue recordado por su justicia. En resumen, el mismo hombre que podía partirte la espalda, eligió cargar con el peso de una nación dividida. 12. Mamuts convivieron con las pirámides, cuando las pirámides de Egipto se alzaban hacia el cielo, desafiando el tiempo con sus bloques de piedra. En rincones remotos del planeta aún caminaban los últimos mamuts lanudos. No es un mito ni una exageración. Pequeños grupos de estos gigantes prehistóricos sobrevivieron en islas aisladas, como Wrangell, mucho después de su extinción en el resto del mundo. Mientras los faraones gobernaban y construían monumentos eternos, los mamuts aún dejaban huellas reales sobre la Tierra. Es un dato que desarma nuestra visión lineal del tiempo. Pensamos en los mamuts como parte de una era completamente lejana, enterrada junto con los dinosaurios. Pero no, estos dos mundos coincidieron, aunque nunca se cruzaran. Faraones y mamuts respiraron el mismo aire, bajo el mismo cielo. Imaginarlo es tan desconcertante como asombroso. La historia no es una línea recta. Es un collage imposible que aún intentamos comprender. 13. Un país mandó 80 soldados y regresaron 81. Liechtenstein, uno de los países más pequeños del mundo, protagonizó uno de los episodios más insólitos y entrañables de la historia militar. En 1866, durante una campaña menor en la guerra austro-prusiana, envió un contingente de 80 soldados. No hubo enfrentamientos, ni bajas, ni disparos. Fue una misión tranquila, demasiado tranquila. Pero lo realmente curioso ocurrió al final. Cuando los soldados regresaron a casa, lo hicieron siendo 81. Durante el trayecto habían hecho amistad con un soldado italiano, quien decidió unirse a ellos y fue acogido con naturalidad. Así, Liechtenstein no solo regresó ileso, sino que técnicamente aumentó su ejército sin disparar una sola bala. Es una anécdota que parece sacada de una fábula. Un país que fue a la guerra y volvió con un nuevo amigo. En un mundo donde los conflictos suelen sumar pérdidas, este pequeño país logró sumar compañía. 14. Londres tenía metro mientras existían vaqueros. En 1863, Londres ya tenía un sistema de metro operativo. Vagones de hierro circulaban bajo tierra, envueltos en vapor y hollín, llevando pasajeros entre estaciones victorianas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el salvaje oeste de Estados Unidos, los vaqueros cabalgaban por territorios sin ley, participaban en duelos con revólveres y enfrentaban bandidos y forajidos. Dos mundos radicalmente distintos coexistiendo en el mismo calendario, como si la historia se narrara en paralelo sin preocuparse por la coherencia. La imagen es difícil de procesar. Mientras un caballero inglés con sombrero de copa leía el periódico bajo tierra, un forajido en Texas robaba un tren a caballo. Subterráneos sofisticados y pueblos polvorientos con salones y sheriff formaban parte del mismo mundo. No es que una época haya reemplazado a otra, es que ambas vivieron al mismo tiempo. El tiempo, una vez más, demuestra que no avanza en orden, sino en capas que se solapan con ironía y asombro. 15. Los tiburones son más antiguos que los árboles. Los tiburones han estado nadando en los océanos del planeta desde hace unos 450 millones de años. Eso los hace más antiguos que los árboles, que aparecieron aproximadamente 50 millones de años después. Cuando los primeros bosques comenzaron a cubrir la Tierra, los tiburones ya llevaban generaciones enteras cazando en aguas prehistóricas. Vieron emerger continentes, cambiar climas y evolucionar especies que hoy solo conocemos por fósiles. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas, incluyendo la que acabó con los dinosaurios. Mientras civilizaciones han surgido y caído, mientras la tecnología ha transformado el mundo, ellos simplemente han seguido nadando. En términos evolutivos, los tiburones no son una especie del pasado. Son un diseño perfecto que el tiempo no ha necesitado mejorar. Son más que depredadores. Son testigos vivientes de una tierra que ya ni se parece a la que los vio nacer. Y aún así siguen aquí. Motosierras para partos, guerras contra pájaros, refrescos con submarinos. La historia no está rota. Simplemente nunca tuvo sentido.
Lo inquietante no es que estos hechos hayan pasado, es que nadie te los contó así antes. Dale like y suscríbete si quieres más verdades incómodas como estas.